esos son los idiomas del futuro. Pero antes de llegar ahí, bueno, pues se está produciendo una convergencia, ¿no? Se está buscando una lengua franca. Esa lengua franca, pues todo parece indicar que es el inglés, con ribetes de español. Y después de eso nada. Cada vez hablando menos, hasta llegar un momento en que ya pasamos directamente al susurro, porque ya la ciencia médica ortodoxa ya habrá dejado claro que al hablar como yo estoy hablando ahora, eso supone una agresión. Entonces, vamos a hablar sin timbre. Sin timbre. ¿Y después qué? Después aflorará, hay un idioma en las estrellas, muy suave, es conocido como Shanax, que es el idioma de transición. El idioma de cuando ya casi no se habla, a ya no hablar de nada. Y ese idioma es como un siseo, o sea, es un idioma muy sutil, ¿no? Muy sutil. Resulta imperceptible, por ejemplo, ahora hay un motorcito por ahí o algo de ruido de fondo, pero el Shanax, para que os deis una idea, suena así. O sea, si yo me presentase ante vosotros para este conversatorio y lo hiciese en Shanax, eso sonaría así, a pesar de ese ruido de fondo. Y después de ahí, la nada. La nada. Efluvios mentales. ¿Y para eso cuánto tiempo falta? No mucho. No es en esta generación, pero no mucho, ¿no? Ahora estamos asistiendo a cambios muy acelerados, que son cambios de unificación. Ya la unificación cultural está muy avanzada, es decir, en cualquier parte del mundo que vayáis la gente viste igual, visten parecidos, ven el mismo tipo de programas en televisión, juegan a los mismos videojuegos, usan las mismas plataformas de internet. O sea, todo eso está produciendo una convergencia acelerada, ¿no? Pero después de eso vendrán otras cosas, o los patrones culturales también son iguales, o sea, la gente ya viste igual en todas partes, les gusta la misma música, todo igual. Vais a cualquier punto de África y en cualquier esquina os vais a encontrar a un McDonald's que vende hamburguesas, ¿no? Y restaurantes chinos hay en todas partes. En todas partes. Vais ahí en Latinoamérica, qué sé yo, a un pueblecito de Bolivia que casi hay que llegar trepando árboles y cuando llegas lo primero que te encuentras es un restaurante chino. O sea, están en todas partes. O sea, que estamos en esa convergencia ya, ¿no? Lo mismo las diferencias entre los seres humanos, ya se ha iniciado la convergencia, que va a dar lugar a una sola raza. Y que eso, pues lógicamente va provocado por la fusión de las razas. Hace 50, 60 años aquí, pues era totalmente impensable, ¿no? Ver, bueno, incluso pues a alguien de una casa normal española que dice, no, pues me caso dentro de 3 meses, pues preséntanos a uno, tiene que venir de Corea, es coreana ella. Que era un problema tremendo, ¿no? Los excomulgaban a los dos. Ya se acabó eso. Ahora el de la raza negra se casa con una china y la china se casa con un indio sioux de los Estados Unidos y nadie dice nada y no pasa nada. O sea, ya se ha producido el inicio de esa convergencia que va a dar lugar a esa mezcla de razas, ¿no? Y de ese modo, pues el planeta, la esfera, llegará a su mayoría de edad, cuando ya no haya ese tipo de prejuicios y cuando todos tengan el mismo nivel cultural, una sola raza
una única forma de comunicación, ¿no? Y sobre todo cuando suceda algo también muy importante, y todo esto que llaman aquí educación y formación desaparecerá de plano. Desaparecerá de plano cuando uno empiece a ser consciente de que todo lo tiene dentro, de que dentro tiene toda la información de todos los tiempos, de todos los espacios. Es decir, que eso que aquí llaman la sabiduría ya está dentro, en cada molécula de ADN. Y simplemente uno la va sacando a medida que necesita. Y esos son los grandes enigmas. Tienen que ver con nosotros. Antes has dicho que le dijeron a los que vinieron de otras latitudes que no se mezclaron. ¿Eso pueden ser los que se autoproclamaron reyes o príncipes para dirigir al resto de la humanidad? Y por eso se casaban hermanos con hermanas y todo eso. Y de ahí la frase de sangre azul. Bueno, el tipo de sangre azul viene motivada por los merovingios, desde tiempos de los merovingios, cuando se empeñaron en que María Magdalena había tenido relaciones con Jesús de Nazaret y de ahí habían nacido una hija, Sara, ¿no? Entonces, al morir Jesús, todos querían acceder a esa hipotética hija porque tenía la sangre del Mesías, ¿no? Y entonces, bueno, pues algunos historiadores narran cómo María se fue a Alejandría y desde allí tomó un barco que la llevó al sur de Francia con la hija Sara. Entonces los merovingios decidieron crear una dinastía, ¿verdad?, para proteger esa sangre, ¿no? Como era la sangre de un dios, pues no podía ser roja, ¿no? ¿De qué color sea azul? Que sea azul, ¿no? Y han mantenido eso, ¿verdad?, como si eso fuese cierto. Al final, pues, Jesús de Nazaret ni tuvo hijo alguno, ni tuvo relación ninguna con María Magdalena, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final, pues no ha sido más que un invento adicional de esos que quieren controlar al mundo, ¿no? Y lo lograron en alguna medida, ¿eh? Lo lograron. Los maestros de la sabiduría antigua simplemente alertaban, ¿no?, en ese sentido de que había otras colonias y que, bueno, pues como venían momentáneamente, porque los que venían de fuera venían a echar una mano, ¿no?, y después de echar esa mano se volvían a ir. Lo que sucedió fue que algunos se quedaron y sí que terminaron mezclándose, dando lugar a las razas. Entonces, ¿cómo catalogarías tú, por ejemplo, los faraones, tanto de Egipto o los reyes aztecas o mayas? Tú date cuenta que en la antigüedad la denominación de rey era similar a la que hoy es de capataz, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues, ¿quién era el rey David de la Biblia? Pues el rey David era un aldeano, un chico de la aldea, sin formación alguna, no sabía leer ni escribir, y que en un momento dado, bueno, pues desarrolla una hazaña bélica sin precedentes, que es que logra abatir a Goliat, que era uno de aquellos grandullones, miembro de los filisteos, ¿no? Entonces aquella gesta heroica, pues en fin, hace que los demás aldeanos le nombren rey, ¿no? Y aquí sucedió lo mismo. O sea, aquí tenemos la historia del rey Pelayo en Asturias, la misma historia exactamente igual. El rey Pelayo, pues era un aldeano que no sabía leer ni escribir, pero que tuvo la suerte de que capitaneó una emboscada contra los musulmanes que entraban por un desfiladero, y el hombre pues dispensó la sagacidad suficiente como para decir: nos vamos a poner unos de este lado y otros de este lado, y nos vamos a pasar, por si acaso intentan entrar,
vamos a tener ahí ya recolectados un montón de buenas piedras redondas que rueden bien. Y según entran, pues ellos a la chita callando, unos a un lado, otros para otro, les tiran todo aquello y ahí, vamos, no se salvó ni el apuntador, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién fue el autor de la idea? Pelayo. ¿Y ahora qué hacemos? Rey. Pero bueno, era un rey, pues eso, inútil, que no sabía nada, que no tenía formación. Ahora, antiguamente, sí que es cierto que en el tiempo de los faraones la situación era un poco distinta, ¿no? Cuando, si nos remontamos al tiempo de Atlantis, la Atlántida era un área en la que estaba también incluida esta parte de Andalucía. Atlantis era un archipiélago. Por eso cuando Platón lo mencionaba en los diálogos de Cridias y Timea, se refiere a esta parte, es decir, Atlantis ocupaba la parte norte de África, que eran varias islas, y otras que se introducían en el Atlántico. Es decir, de Atlantis todavía queda en pie Islas Canarias, Madeira y Azores, y parte de los países del norte de África entonces eran islas también, ¿no? Ellos estaban muy evolucionados y una de las islas principales, la isla de Undal, que era desde donde se gobernaba el resto, la isla de Undal era muy especial porque, vista desde el espacio, tenía la forma de un cerebro y estaba dividida en dos partes, o sea, tenía los dos hemisferios. Ellos allí la dividieron en 4 partes, o sea, cada hemisferio la dividieron en otras 2, para asentar las sedes administrativas de cada una de las 4 razas que conformaban Atlantis. En un momento dado, el océano Atlántico, que en aquel tiempo llegaba hasta Egipto, ¿no? Estamos hablando pues de unos 75.000 años atrás, ¿no? Se produjo una falla geotectónica importante que provocó la elevación del lecho marino en el área de Egipto, norte de África, que hoy es el desierto del Sáhara. Entonces esa placa se comenzó a levantar y al levantarse fue empujando gradualmente el agua hacia el oeste, que fue anegando islas, partes de islas, algunas las cubrió, y una de las más perjudicadas fue Undal. Entonces los 3 grandes sacerdotes de Undal, que eran conocidos como Chiquetet-Erlich-Vomalités, Ra y Aragot. Y estos 3 sacerdotes, cuando vieron que aquello era imparable, o sea, no fue en una noche, como se dice, sino duró casi 70.000 años, ¿no? Pero poco a poco aquello se fue anegando, ¿no? Y se fue quedando cubierto por las aguas. Entonces ellos se distribuyeron las áreas a donde querían trasladarse, ¿no? Chiquetet-Erlich-Vomalités aterrizó en Egipto y conformó las primeras dinastías de faraones. Ra estuvo en Egipto inicialmente con él, pero después se cambió hacia el oriente y generó las primeras dinastías orientales. Y Aragot se fue al Peloponeso y también generó lo que posteriormente fueron llamados los grandes dioses griegos, ¿no? A Chiquetet-Erlich-Vomalités en Egipto le cambiaron el nombre a un nombre egipcio, Tot, ¿no? Le llamaron Tot. Los griegos le llamaban a su vez Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, porque lo consideraban impresionante, ¿no? Sus capacidades, etc. Pero antes de llegar a Egipto, Tot hizo una parada en Sumeria, en la antigua Sumeria, porque allí estaba concentrada la civilización que se estaba desmembrando poco a poco, ¿no? Y en Sumeria, él no tenía el menor interés en crear lenguaje alguno, pero no se entendían bien.
no se entendía. Y entonces le fue imposible, o sea, no solo no se entendían, sino que estaban como predispuestos a utilizar lenguajes onomatopéyicos, es decir, imitando sonidos de la naturaleza. Entonces era típico en ellos que los primeros sumerios que intentaban comunicarse, pues lo hacían como los animales. O sea, si querían pedirle algo al otro, pues lo hacían como lo pediría una vaca. Y el otro le contestaba así, si se enfadaban, lo mismo. Entonces dice, así no vamos a ningún sitio. Entonces, en contra de sus propios criterios, él genera un idioma pictográfico, inicialmente, o sea, un idioma de imágenes, asociación imagen-palabra, ¿no? Fueron estos tres, Tot, Ra y Aragot, los inductores a las primeras dinastías, ¿no? que se generaron allí. Fueron tomados por reyes o por dioses porque parte del equipo que llevaban no eran de la esfera, eran de afuera. Y entonces esos equipos, claro, cuando los veían tan imponentes, tan enormes, tan grandes, tan luminosos, pues ¿quiénes podían ser? Tenían que ser dioses o reyes, ¿no? Y les nombraban así. Comentábamos, creo que ayer, que cuando ellos salían, por ejemplo, algunos de los que venían de afuera, pues no podían respirar aquí, y entonces tenían que ponerse pues máscaras especiales, ¿no? Los artistas de la época, cuando los veían, si veían a uno con una máscara extraña y una cosa que le salía así, que era un tubo, pues aquello se le parecía el pico de un ibis, y entonces era una ave. Había otro que le salía una protuberancia así, y entonces ese era pues un perro o un lobo, ¿no? Y así los describían, pero en realidad estamos hablando de máscaras. Y esa fue un poco la historia resumida, ¿no? De cómo surgen estos reyes y líderes. ¿Y los otros se fueron a América? ¿Cómo? Que si los otros se fueron a América. Los de América no, fue otra historia. Los de América, en el entorno central de Pléyades, ¿sabéis lo que es Pléyades, verdad? Bueno, Pléyades es el macrosistema estelar al que pertenece este sistema. Pléyades es un sistema que está formado por 1986 soles, y cada uno con sus planetas. Pero el núcleo de Pléyades, que está centralizado en un sol conocido aquí como Alcione y fuera de aquí como Omsk, el núcleo tiene una serie de grandes soles alrededor, ¿no? Uno de los soles, estoy seguro de que los conocéis, de haberlo oído 1000 veces, ¿no? Merope, Esterope, Coele, Taigeta, ¿verdad? Maya. Uno de esos soles, Maya, que tiene alrededor 4 planetas orbitando, pues uno de esos planetas estuvo, pues hace mucho tiempo, hace casi 4000 años, estuvo afectado por una situación que se presenta de vez en cuando en los planetas, y es que la atmósfera queda enrarecida, queda muy disminuida, y entonces todos los efluvios que emanan del Sol más cercano, en este caso de Maya, ¿verdad? Son radiaciones de rayos gamma, de rayos ultravioleta de alta densidad, de microondas, etc. Todo esto pues hace que se ponga en riesgo la vida del planeta, porque la atmósfera es muy delgada, muy tenue, y entran hasta la superficie y pueden acabar pues con la función clorofílica de las plantas, con la fotosíntesis, con todo, ¿no? Y entonces cuando esto se sucede, es muy habitual en el cosmos que en las capas de la alta atmósfera se diseminen limaduras de oro, como virutas de oro. Y esas virutas de oro durante mucho tiempo pues actúan como escudos protectores, porque imaginaros
que una viruta es como una moneda que tengo aquí, entonces cuando viene el haz de rayos gamma, por ejemplo, tropieza en ella y sale reflejado el espacio. Pero mientras esto tiene lugar, en estos planetas suelen evacuar a esas humanidades. Y en el caso del Sol Maya y de ese mundo que tenía ese problema, pues su humanidad fue evacuada y fue llevada a distintos puntos, a distintos mundos, a distintos planetas. Uno de ellos fue este, ¿no? Y se instalaron en toda América. Eso quiere decir que la misma cultura, la cultura de los indios Hopi, Cheyenne, mayas, toltecas, olmecas, mexicas, incas, etcétera, son los mismos. Entonces estuvieron aquí mientras reparaban su astro de origen. Cuando lo repararon, vinieron a buscarlos y se los llevaron. Y por eso pues apenas han dejado huellas, o sea, fueron muy pocos los que murieron aquí. No había cementerios, no había nada de eso. Y esa es la aplicación de la separación del pueblo maya de la ciudad del ritual. Por eso, claro, se van a cansar de buscar pues, los enterramientos y cementerios no hay. No hay. Es un gran enigma que está. Sí. ¿Cuánto es poco tiempo, hablando de tiempo estelar y de este planeta? ¿Tuvieron aquí poco tiempo? Aquí estuvieron aproximadamente unos 1000 años entre una cosa y otra. Sí, poco tiempo, sí. Pero sí da lugar como para que fallezcan y se regeneren y No. se mezclen. No, porque además los que digamos que iban a fallecer no lo hacían aquí. O sea, siempre hubo conexión, iban, venían, ¿no? Al final los que quedaron descendientes no son mayas en realidad, ¿no? En estos casos siempre sucede lo mismo. Ellos hacen grandes ciudades, las grandes ciudades estaban en la zona entre México y Guatemala, ¿no? Ahí es donde están las grandes ciudades y además una gran parte de eso está todavía sin descubrir, ¿no? Porque, por ejemplo, las mayores pirámides de México todavía están sin desenterrar, están en Michoacán, ¿no? Y hay ciudades enormes, ¿no? También sin desenterrar, ¿no? Y claro, eso cuesta un montón de dinero y al final pues no tiene sentido desenterrarlas, salvo que por una política cultural pues haya un pueblo allí, una ciudad cercana que no acaba de despegar porque no tiene recursos y tal, y entonces a lo mejor ahí desescombrar algo pues puede significar una afluencia de turismo adecuada, qué sé yo, no sé. Pero sí, lo que queda de ellos, o sea, en estas civilizaciones, al final de su estancia, las tribus aledañas se les suelen acercar para servirles como criados, ¿no? Y al final, pues siempre hay algún caso de que alguien se echa una novia de una de las tribus y se mezclan. Tradicionalmente no se mezclan, pero... Entonces, esto es lo que quedan mestizos de aquellos seres. En México, por ejemplo, en la zona de Quintana Roo, donde está Chichén Itzá y todo esto, hay nativos de esa mezcla y son especiales porque son muy pequeñitos, cabezas grandes, el cabello súper lacio, la piel ni un vello en la piel. Tú tocas esa piel, es una cosa. Y tienen un distintivo en la espalda todos, que es como una especie de tatuaje, pero no es un tatuaje, nacen con él, que es parecido a un tatuaje, pero es como una serpiente negra que hace así. La tienen en la espalda, y esos son los mestizos, descendientes de los que se mezclaron con ellos. Ángel, ¿de dónde le viene todo ese conocimiento y esa sabiduría que tiene? Es la misma que tienes tú. Yo a lo mejor tengo algo más de facilidad porque soy más viejo, nada más. Tú también tienes esa sabiduría. En realidad es lo que quiero trasladaros a todos, o sea que nadie es mejor que nadie, ni más listo, ni más inteligente.
sino lo que cambia son las necesidades, ¿no? Entonces, en mi caso, yo soy ahora pues alguien que pretende tirar de vosotros, ¿no? Para que empecéis a recordar a vosotros, porque eso ya lo lleváis dentro. Con esto quiero decir que las clases de historia y todo eso no tienen ningún futuro, ¿no? Porque siempre quienes escriben eso, enseñan eso, es todo sesgado. Eso siempre es el punto de vista del que ganó la batalla, ¿no? Y muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Pues poco a poco iréis dándoos cuenta de eso. Yo no sé si vosotros sois conscientes, por ejemplo, de la esfera inconsciente de cada ser humano. El ser humano tiene a su alrededor 3 esferas. La primera es la consciente, representada por los sentidos. La segunda es la inconsciente. La inconsciente es un piloto automático. La inconsciente es la que hace que, por ejemplo, pues yo voy caminando y me doy un golpe en la cabeza y mi mano, ¡ay!, y me llevo la mano a la cabeza. La inconsciente es la que hace que si hace mucho calor, pues mis glándulas sudoríparas empiecen a funcionar solas. Yo no tengo que llamarles, glandulitas, por favor, saquen líquido refrigerante que lo vengo a necesitar ahora. Eso es automático. Otros procesos automáticos son, qué sé yo, el lagrimeo, por ejemplo, ¿no? Tenéis un desfase emocional y no tenéis que andar diciéndole a los ojos, ojitos, saquen lágrimas, que eso me viene bien y me relaja. Son procesos automáticos. Y así lo son para todo el cuerpo. Entonces lo único que un ser humano necesita es simplemente acordarse que tiene eso, que tiene dentro también la farmacia y dejar que todo actúe. Y eso es a nivel también intelectual. Es decir, hay, qué sé yo, vamos a imaginarnos el ejemplo de una persona que, bueno, pues estudió la educación general básica y no estudió más nada y luego se puso a trabajar y es mecánico de automóviles y no sabe más nada, ¿no? Pero es un buen padre, un trabajador. Un día le comunican que va a haber una junta en el colegio para decidir si expulsan a su hijo o no, porque consideran que ha robado 4 libros, ¿no? Y el muchacho es un buen muchacho, no robó nada y demás. Y aquel padre, que también es un buen padre, una familia recta, que todo va bien y demás, dice, esto es profundamente injusto, ¿no? Y entonces el padre decide ir a aquella junta en el colegio y ahí se reúne la asociación de padres y el director del colegio y el psicólogo, no sé qué, y empiezan ahí pros y contras y tal. Y de repente el padre, pregunta si alguien quiere hacer alegaciones y aquel hombre que nunca en su vida habló en público, levanta la mano, se le levanta sola la mano, se pone en pie, empieza a hablar y habla de tal manera que realmente parece un catedrático de literatura. Que resulta tan fehaciente, tan convincente, que logra que no expulsen a su hijo, ¿no? Y luego sí se desinfla. Entonces al final, pues aquellos otros padres van a verle a él, has estado fenomenal, qué bien, estupendo. Y otro le dice, eres increíble, ¿no? Y llega otro, no sabíamos que eras tan culto, ¿no? Y él piensa dentro de él, no, ni yo tampoco, ¿no? Primera y cumplen. Es decir, que este lado, esta esfera inconsciente, lo es a todos los niveles. A todos los niveles. Físico, mental, emocional, espiritual, intelectual, a todos los niveles. ¿Y la tercera? La tercera esfera es el disco duro, es el subconsciente. Todos tenemos un disco duro. Esa es una de las razones por las que esto que estamos haciendo ahora, bueno, pues estamos aquí tan contentos, pero en realidad no es imprescindible, no es necesario, ¿no? Nuestros discos duros están interactuando sin querer. Y yo estoy recibiendo todo, o casi toda vuestra información y vosotros la mía. Por esa razón, por las noches se produce un movimiento de descarga del disco duro.
porque es que si no al día siguiente estaríamos, vamos, para tirarnos por la ventana, ¿no? Entonces, cuando sucede esto por las noches hay una depuración y todo esto que no necesitamos se va eliminando, ¿no? Y lo que sí necesitamos un poco puede producir interferencias, ¿no? Y esa interferencia en forma de reverberación es lo que constituyen los sueños. O sea, por eso a veces los sueños son como sin sentido. Estamos viendo a alguien que solo vimos una vez y el perro de él interactúa con otro mío, pero es de ahí, o sea, todo se mezcla un poco. Sería subconsciente, todo lo que percibimos durante el día, que no somos conscientes porque no lo hacemos conscientes, sino que está ahí. Sí, todo lo captas durante el día. Entonces, claro, eso es uno de los viveros del estrés, porque tú sin querer estás recibiendo no solo lo tuyo, sino lo de ella, lo de él, lo mío y demás, y eso a veces es un peso muy grande. Por eso quienes mejor están de esto pues son los que viven ahí en lo más profundo del agro, que vamos, que si tienen su subconsciente, pero como no les afecte lo que ande pensando el burro, pues, antes en la presentación han dicho que, si no he entendido mal, que estaba en un nivel 13 de vibración. Ahora mismo no. ¿Sabes o puedes explicarnos algo sobre los registros akáshicos? Pues claro que sí, con mucho gusto. Los registros akáshicos, nosotros les llamamos los archivos de los recuerdos, ¿no? Y el nombre de akáshico no está muy bien realmente, porque no tiene nada que ver con el akasha, ¿no? En realidad, ¿no? Cada esfera tiene su disco duro también, tiene su esfera subconsciente. Y la esfera subconsciente está personificada en lo que aquí llaman ionosfera o magnetosfera o cinturones magnéticos de Van Allen. Entonces hay todo un proceso. Bueno, ¿tenemos tiempo? ¿Vamos bien? Sí, queda 15 minutos. Bueno, hay todo un proceso que es muy bonito y que tiene que ver con las piedras, ¿no? Hay unas piedras muy comunes, es decir, todo lo que nosotros pensamos o lo que tiene que ver con nosotros es desviado, es almacenado en un canal que tenemos en eso que llamáis aquí los archivos akáshicos. Cada uno tenemos un canal ahí. Entonces el proceso, dicho de manera muy rápida, comienza en algunas piedras comunes que hay por todas partes. Esas piedras recogen toda la información en bruto, lo que los ingleses llaman bulk, B-U-L-K, ¿no? Recogen todo eso. Y entonces estas piedras en cuestión irradian la información, perdón, irradian la información a otras piedras especiales que son unas piedras de la familia de los cristales, ¿no? Pero que tienen como misión discriminar, distribuir la información en áreas. Es decir, lo que recoge la primera piedra en total, a lo bruto, es después en la segunda fase distribuida, clasificada en partes, ¿verdad? Y entonces eso a su vez es irradiado a una serie de instalaciones que hay por todo el planeta que empiezan a ser descubiertas ahora, tímidamente, que son muy parecidas a los de la película de Superman, cuando estaban en la cueva aquella de cristales enormes y tal. Pues estas son así, y están distribuidas formando una red, o sea, no de forma irregular, sino regular, forman una malla en la esfera, ¿no? Entonces, la información de ese segundo paso, de esas piedritas que la clasifican, es enviada allí. Y en este tercer paso, esos son como, vamos a decir que como grandes ordenadores que lo recogen todo, ¿no? Entonces ahí se produce un filtrado de toda esa información
y la información residual es enviada a los corales de los mares, a los arrecifes de coral que también están situados de forma estratégica. Los corales son muy importantes aquí en esta esfera porque son los únicos seres vivos que son a la vez animales, vegetales y minerales. O sea, son los seres en realidad más completos, ¿no? Y entonces los corales reciben esa información, la tipifican y la irradian, la reflejan hacia las mallas ionosféricas que rodean el planeta. Entonces ahí todos tenemos un canal, es como un canal de YouTube, ¿verdad? Y todo lo que nos sucede, todo, no solo lo que nos sucede, sino las consecuencias de nuestros actos en terceras personas, está todo reflejado ahí. Todo está en esos canales, ¿no? ¿Cómo acceder a ellos? A medida que elevas tu vibración puedes acceder mejor. Cuando no estás tan elevada, pues necesitas de otros aditamentos especiales, ¿no? Una de las formas más socorridas en este caso, pues es la psicometría. La psicometría es el aprovechamiento de energía residual que tiene un objeto que perteneció a alguien, ¿no? Por ejemplo, ella puede tener, qué sé yo, ese bolso, o dentro del bolso un anillo o algo que perteneció a su abuela. Entonces, si se dan las condiciones adecuadas de vibración, eso puede provocar una sintonización con el canal de la abuela. Y entonces la abuela puede aparecerse. Claro, no es la abuela la que se aparece, sino un vídeo de la abuela. ¿Me explico? Entonces eso a veces da lugar a errores, porque vamos a imaginar pues, que por circunstancias frecuenciales pues aparece aquí esa señora, una abuela, y yo la veo y digo, pues oye, hay una señora aquí vestida de amarillo que tiene 2 trenzas amarradas aquí. ¿Os dice algo a vosotros? ¿Alguien más la ve? No, no la vemos. ¿Os dice algo? Dice, bueno, pudiera ser mi abuela que se amarraba las 2 trenzas aquí y vestía mucho de amarillo. Ah, bueno, pues sí. Déjame captar más. Entonces yo sigo pendiente y a lo mejor pues oigo que ella le dice su nombre a alguien. Pues dice que se llama Eranza o algo así. Eranza. No, Esperanza. Ah, bueno, pues bien, más o menos capté el asunto, ¿no? Pero yo lo que estoy viendo es un vídeo. Estoy viendo un vídeo de la abuela. Ahora, esos canales de los archivos akáshicos, cuando uno está en niveles altos de vibración, puedes interactuar con ellos. Interactuar y vamos a decir que toda la información que contienen te va a dar respuestas como te las daría la abuela, que es lo mismo que están haciendo ahora, por ejemplo, no sé si ahora ha salido ya, pero creo que está a punto de salir un disco de Michael Jackson, ¿no? Cantado por él y compuesto por él, a pesar de que murió hace 10 años, ¿no? Entonces lo que hacen es, todo lo que tiene que ver con él está recogido, ¿verdad?, informáticamente, y bueno, pues hay una serie de algoritmos muy poderosos que han dado en la línea de composición de él, cómo compondría él hoy y qué tipo de letra incluiría. Y entonces esto está saliendo, ¿no? Y esto es parecido, es decir, en un nivel de vibración elevado pues sería posible encontrarnos con la abuela y mantener una conversación con ella, o sea, con todos los datos que se tienen de la abuela y la probabilidad más exacta de cuál sería la respuesta que la abuela daría ante un determinado estímulo. Podría ser Internet los registros akáshicos de aquí 2000 años. Algo así, solo que, bueno, pues obviamente mucho más poderoso, ¿no? Pero sí, sí, sí. Lo actual, pues... Exacto. Ya estamos asistiendo en Internet, que ya te reconocen la cara, te reconocen la voz y todo, algo parecido. Entonces esos son los archivos akáshicos, ¿no? Pero son el reflejo de algo que está archivado. Es decir, cuando uno pierde estos cuerpos, se acabó. Es decir, después de 3 o 4 días del óbito ya no hay conexión alguna. Porque los componentes, cada uno de los componentes elementales del cuerpo forma
pasa a formar parte de otros cuerpos, de otras estructuras. Entonces ya no vuelve a estar. Lo que sí sucede muchas veces es que a uno le parece ver, bueno, lo comentábamos ayer creo, ¿no? A uno le parece ver ciertas personas que relacionas con tu familia, pero son en realidad estrategias de la mente para no causar una enfermedad mental. Muere, por ejemplo, en mi caso, muere el ego, muere Miguel, no la esencia. Exacto. Muere el ego. Muere Miguel y muere en realidad uno de los Migueles, porque Migueles hay muchos. O sea, tú cada vez que piensas, te duplicas. O sea, muere un Miguel en esta línea de tiempo, del espacio-tiempo, pero no en las otras. En las otras también morirá, pero no justo el mismo día, a la misma hora. Hay otros Migueles. ¿Puede hablar algo de la reencarnación? ¿Qué piensas sobre eso? De la reencarnación, bueno, lo primero, a mí no me gusta llamarla reencarnación, porque es como estar hablando de carne que vuelves a un cuerpo de carne, ¿no? Prefiero llamarla renacimiento, ¿no? Bueno, este es un hecho objetivo, ¿no? Existe. Es curioso que me pregunte esto porque uno de mis libros es de eso, se llama 7 veces 7 y narra de mi experiencia personal, ¿no? Uno renace todo el tiempo, ¿no? Y lo único que mantiene de un renacimiento a otro es el nivel vibratorio. Esto significa que tú puedes volver a renacer aquí, pero no solamente como ser humano, como lo que conoces. Tú puedes volver a renacer como planta, o como animal, o como piedra. O sea, no existe una secuencia de que tú has estado ahora como mujer y, bueno, pues tienes que seguir como mujer. O sea, todo está abierto, ¿no? Pero sí, es un hecho, sí. Es un hecho. O sea, todos volvemos todo el tiempo. Ahora, si la pregunta es ¿hasta cuándo? Ad infinitum. O sea, no hay cuándo. Siempre estás, te haces, te deshaces, te formas, te desconformas, vuelves otra vez. Todo eso así. ¿No es hasta que el alma decide no encarnarse más? No hay un decidir. En primer lugar, el alma no decide nada, ya hemos dicho que es una batería, ¿no? Y la esencia, personificada en la esfera vital, no puede decidir eso. O sea, esto es como decidir la inexistencia del universo. O sea, esos son procesos ordinarios, normales, ¿no? Tú consideras que el universo es, como comentábamos, como una inmensa papilla que tiene grumos. Y los grumos son las manifestaciones de la realidad. Entonces nadie puede plantearse, no, es que llegará un momento en que nunca más hay grumos. Eso no es cierto. Siempre habrá grumos. Lo que pasa es que el grumo tuyo, en un momento determinado, sí se deshace, pasa otra vez a formar parte de la papilla, hasta que vuelve a ser grumo de alguna manera. Pero no, eso no termina nunca. ¿Y cómo se decide este grumo? Pues esas ¿Cómo se son... compacta? Estas son las fuerzas universales de la naturaleza que siempre están en búsqueda de ese equilibrio, de esa estabilidad, ¿verdad? De esa armonía, de esa resonancia. Entonces siempre se están conformando. Y la única diferencia pues es el tamaño de los grumos o la antigüedad del grumo, ¿no? Este es un grumo que todavía no se ha deshecho, está un poco más tiempo, ¿no? Pero grumo al fin y al cabo. ¿Y ese grumo qué es ese grumo? Pues lo mismo que la papilla. No podemos decir que es que ese grumo en la papilla de maicena se formó porque alguien metió unos polvitos de avena y... No, es la maicena, ¿no? Y de vez en cuando se forman esos grumos pues por la acción de esas fuerzas de gravedad, de los campos de fuerza universales, etc. Y siempre hay grumos. De hecho, eso es lo que somos nosotros, ¿no? Pero el grumo humano, el grumo consciente de donde estamos. Nosotros tenemos la conciencia del total, así como nuestra esencia es la esencia del todo. O sea, por eso
queréis comprender el todo, debéis comprenderos vosotros, todo está dentro. O sea, todo es lo mismo, exactamente igual. La conciencia, la misma. Lo que cambia es el ejercicio de la conciencia. Y el ejercicio de la conciencia, pues depende de tus necesidades, que siempre vienen definidas por la cantidad de veces que renaces. Es decir, una persona que viene aquí y que ha renacido 50.000 veces, tiene unas necesidades distintas al que ha renacido solo 50 veces. Y eso es lo único que nos diferencia, la experiencia. Nada más. ¿Siempre venimos a este mundo? No. Vamos a otro, ¿no? A donde tú quieras. Llega un momento en que eso no tiene... También es importante subrayar esto, o sea, cuando uno pierde ya estos cuerpos, que son la sede sensorial de esos 5 sentidos y alguno más, pues no te ata nada aquí. O sea, cuando pierdes el cuerpo, vamos a decir, ya no hay sentimientos. No hay sentimientos, ya vuelves otra vez al todo, y esos sentimientos derivados de la conformación sensorial que tienes ya no se muestran. Entonces, ante la pregunta, no, es que mi madre se murió y yo la visualicé muy triste de habernos dejado, eso no es cierto. Ni triste ni alegre. Está ahí impecable, en la luz. No recuerdas absolutamente nada. Nada de nada. Ahora, es importante, por ejemplo, en esto de la reencarnación, también dejar claro un concepto. O sea, cuando pierdes el cuerpo, o sea, todo tiene importancia. No hay algo que sea más importante que otra cosa, ¿no? Vamos a imaginarnos a alguien que pierde el cuerpo y bueno, cuando le llega el turno de decidir volver a renacer de alguna manera, pues siempre lo que sucede es que, no sé si habéis leído información sobre las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, en estas experiencias casi todos coinciden. Es decir, hemos llevado a la conferencia desde al doctor Raymond Moody, en fin, todo el mundo, ¿no? Y todos coinciden en lo que han investigado ellos, en las personas que han entrevistado, todas coinciden en lo mismo, aunque con distintas palabras. Que salieron, que iban en dirección a una luz, esa luz es el sol, ¿no? Que antes de llegar a esa luz, que hay un momento en que allí como que tienen que decidir si se quedan o siguen, ¿no? Siempre estás volviendo, siempre estás concentrándote y dispersándote, ¿no? Al nivel que sea. Ahora estamos hablando de un nivel en el que estamos viviendo en la superficie de un electrón que nos parece la gran cosa, pero que no es nada en realidad, ¿no? Pero llega un punto en que ya dices, ya no necesito más. Eso no es posible. En su caso ya. No, eso no es posible. No, bueno, mi caso en ese sentido, pero es algo que yo he decidido. O sea, yo estoy terminando un programa de 7 fusiones con otros 6 compañeros, ¿no? Y bueno, pues como todo programa, es decir, es como si yo hubiese venido a Granada a hacer un acueducto, y ya lo hice, y ahora ¿qué hago? Pues tengo la posibilidad, me quedo en Granada, bueno, no, quiero seguir haciendo obras. Pero que no acaba aquí, No, nunca acaba la misión, no, nunca acaba. O la renacimiento, la forma de experimentar y de... Nunca acaba. Vale. Ahora, los renacimientos son inverosímiles, ¿no? En muchos casos, porque, por ejemplo, tú dices, no, es que yo vine una vez y viví 61 años. Sí, pero a lo mejor esa persona en otra realidad, en otro tiempo, vino y vivió 100.000 años con el mismo cuerpo. Ya. Bueno, ya. Ahí va eso. O sea, que esto no lleva una secuencia de decir, es que he vivido 61, bueno, pues ahora el siguiente acerca de los 100. No, eso no es así. Del mismo modo, también los renacimientos no están afectados por el tiempo. Es decir, yo puedo perder mi cuerpo ahora y decidir,
uno pudiera pensar, es que bueno, pierdo mi cuerpo ahora en febrero de 2020. Bueno, voy a estar por ahí un tiempo hasta el 2022, sí, año y medio, algo, porque y luego vuelvo para acá cuando ya haya salido el Galaxy Note 12, ¿no? O sea, eso no es así. Es decir, tú puedes regresar, por ejemplo, al año 3208 a.C. Otra cosa. ¿En serio? Sí, Uno puede tener 35.000 fusiones. sí. Y el que tiene una, Bueno, de una no se conocen, ¿no? Porque los de una... Pero bueno, aquí se da eso. Aquí en este astro se da eso. Como este es un astro... En los astros jóvenes, en las esferas más jóvenes, evolucionarias, se da ese caso de que hay gente que a lo mejor pues convive gente que tiene, no sé, 100.000 efusiones con otros que tienen 34. y antes de las 34, ¿dónde estaban? No, también. Es que hay un momento en que se conforma la esfera vital. O sea, toda la materia de los universos es la misma, es exactamente igual. Pero por la acción de ciertas fuerzas se conforma una esfera vital a partir de un determinado momento y sigue su singladura. Y esa esfera vital ya después no se va a diluir, va a seguir, ¿no? Entonces, en esa esfera vital está formada por una serie de componentes de distintas densidades que se van integrando una a otra. Los famosos nombres cósmicos, ¿no?, son la memoria de los sonidos que conformaron la primera esfera vital. O sea, para hacer un símil comprensible, imaginaros que dos partículas van por el cosmos y de repente impacta una contra la otra y hacen un ruido. Y ese ruido queda en memoria. ¿Me explico? Pero ahora van las dos juntas y enganchan con otra, y hacen así, la rozan y provoca un segundo ruido, ¿no? Y así sucesivamente hasta que ya la esfera termina su formación, pero tiene en memoria todos esos ruidos. Esos ruidos, esos sonidos, son algo así como la identificación de cada uno, ¿no? Cada uno tenemos uno de esos sonidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso ya te acompaña, porque esa esfera continúa perfeccionándose cada vez más. Eso no se diluye. Y siempre hay almas recién creadas que van a... Almas no. Ya he dicho que almas son baterías. Baterías. Esencias. Esencias. Que van a venir a su primera fusión. Aquí o a donde Sí, sea. Siempre sí. hay. Siempre hay, claro. Sí. Sí, siempre hay esencias que forman su primera esfera vital y continúan, claro. Es decir, siempre se están formando grumos, ¿no? Pero si la pregunta tiene que ver con el hecho, que a veces me la hacen, dice, ¿somos los mismos viniendo una y otra vez? No. No, claro que no. Aunque eso puede darse. O sea, que yo he estado aquí pues otra vez y una vez anterior, puede darse. Pero todo es muy grande y muy pequeño a la vez y no es imprescindible ir siempre al mismo sitio, al mismo lugar, a hacer lo mismo, etc. Ni siquiera con las mismas personas. Ni con las mismas personas, ¿no? Pero hay una tribu, ¿no?, de grumos. ¿Cómo? Hay una tribu No. entre nosotros. No como familias, pero a veces sí, a veces te encuentras con alguien que reconoces de otro tiempo, eso sí. Puede ser resonancia. Bueno, es que es resonancia, la resonancia es el amor. Entonces hay veces, por ejemplo, en nuestro distintivo identificador, lo que no cambia jamás, por ejemplo, es nuestra mirada. Nuestra mirada no cambia. Entonces puede cambiarnos la cara, el cabello, la estatura, la raza, pero no la mirada. Entonces a veces se da ese caso de que tú miras a alguien y dices, muy familiar esto, ¿no? Muy familiar. O sea, de cuándo no lo sé, bueno, ni importa, pero es familiar. Y entonces, bueno, pues esa conexión energética que hace que te sientas bien con la persona, eso no debe confundirse con otras cosas. A veces las personas dicen, caramba, es que somos almas gemelas porque mira, una vibración, no sé qué, siento que nos conocemos de toda la vida o de otras vidas, ¿no?
Puede ser, pero eso no significa nada, en realidad. ¿Y espíritu es igual que esencia? Sí, bueno, es que el léxico no ayuda mucho a definir, ¿no? Pero pudiéramos decir que espíritu solo hay uno, que es el espíritu universal, es la gran matriz universal dotada de inteligencia y voluntad, y que esa matriz pues genera grumos de sí misma. Entonces, al generar grumos de sí misma, cada grumo es en realidad el mismo espíritu global que está presente en ti. O sea que el espíritu es solo uno, la esencia es solo una. Es esa individualidad momentánea que adquieres pues, por mor de ciertas fuerzas universales que hacen que te concentres. Pero es efímero, eso no es para siempre. Al final el grumo termina deshaciéndose y la gota termina volviendo al mar, ¿no? Tan sencillo y con las creencias la que liamos. Es que lo de las creencias, yo creo que debéis empezar a considerar, o por lo menos cotejarlo en vuestro corazón, ese concepto de que creer en lo que sea, ¿no? Creer significa crear. O sea, creer significa también aislar. O sea, una creencia significa que tú te estás imponiendo límites, ¿no? Y que, bueno, que no te puedes salir de esos límites porque entonces eres castigado o lo que sea. Entonces, claro, de alguna manera... Autocastigado. Sí, bueno, no, castigado por otros, por las jerarquías, ¿no? Pero de alguna manera tú tienes que reconocer que no, yo he venido aquí libre, yo lo que quiero es ser libre, o sea... Mi aspiración en la vida es a ser libre, a ser lo que yo quiera ser, a actuar como yo desee actuar, a moverme como quiera moverme, a recobrar mi identidad, mi autenticidad y ser yo, no lo que los demás quieren que yo sea. Entonces ese es el aspecto importante, ¿no? Saborear la libertad, porque si no estás siempre en el redil. Y en el redil siempre hay alguien que quiere venderte algo, que quiere convencerte de algo, que quiere que creas algo. Y tal y como están los tiempos ahora, más que antes, hay que aspirar a la libertad. La libertad es el más alto objetivo en la vida, ser libres. Se está haciendo un grupito aquí desde Granada. La Fundación 1 a 1 organiza todos los años la Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz e invita a todas aquellas personas que se consideran como más relevantes en la promoción de la paz, entendiendo por paz la paz de la convivencia, y entendiendo por luz la luz del conocimiento. Entonces a todas estas personas se las cita una vez al año. Este año se hace la 6ª Conferencia Mundial, que tiene lugar en Tijuana, México, ¿no? Y allí pues hay más de 30 ponentes en 3 días, 19, 20 y 21 de junio. Y son conferencias especiales porque no hay distancias entre los ponentes y los asistentes. Se mezclan, están siempre a mano, hay stands, o sea, es muy especial, el ambiente es muy especial. Y si hay alguno de vosotros que tiene algún interés en familiares o en seres que vienen de otros lugares, a estas conferencias vienen seres de otros lugares. Y están allí y se mezclan. Las personas más elevadas, evidentemente, los notan inmediatamente, ¿no? Los otros, pues a lo mejor no tanto, pero...